Lo que hemos visto ayer, justo en el mismo 14 de septiembre, es el mismo día de lo que significaba el punto final del régimen del 93 en aquel momento, ¿no? En los 2000. Lo que hemos visto ayer para mí en realidad es el sinceramiento del gobierno actual. Porque no nos sorprende, yo diría, tampoco, ¿no? Toda la pleitesía que le ha rendido Dina Boluarte y todo el régimen del 23, como yo digo, a el fujimorismo y al dictador Alberto Fujimori. Pero lo que sí sorprende, creo yo, es el nivel de desfachatez con el que lo hacen, que no les importa lo que se pueda decir y por eso yo digo que es el sinceramiento, ¿no? Todas las máscaras en el suelo. Ya sabíamos que Dina Boluarte, o sea, digamos que el sinceramiento se da respondiendo a tres preguntas. La primera pregunta es ¿quién gobierna? La segunda pregunta es ¿para quién gobierna? Y la tercera pregunta es ¿por qué gobierna? La primera, ¿quién gobierna? Creo que ha sido muy claramente respondida. Gobierna el fujimorismo. Digo el fujimorismo y no Fujimori, porque creo que hay que entender que es toda esa arquitectura y articulación que incluye a Keiko Fujimori, a Kenji Fujimori, a Alberto Fujimori, pero que incluye también a los poderes que apoyaron a Fujimori en los 90, que incluye al poder económico, al poder judicial, al poder mediático, ¿no? E incluso en los 90 el oligopolio del comercio no era fujimorista, pero ahora sí lo es. Entonces creo que estamos viendo cómo el quién gobierna ha quedado muy claro. Gobierna el fujimorismo, ya lo decíamos algunas, pero creo que ahora es más evidente que nunca. Lo segundo es, ¿para quién gobierna? Pues para sí mismos. También creo que eso ha quedado claro. Lo que decíamos siempre aquí, Timoteo, de la hidra, ¿no? La hidra son todos los poderes gobernando para mantener viva la hidra, ha quedado muy claro en las imágenes de ayer de la presidenta abrazando a su compinche, que creo que esa es la cosa importante, ¿no? Ya abrazando a su compinche, a la persona que le ha permitido y que le permite gobernar. Esto es así. Keiko Fujimori es quien permite que exista el Fujimorismo es quien permite que exista este gobierno. Y lo tercero es, ¿por qué gobierna? Pues para mantener el mismo modelo, que me parece que es la clave, el mismo modelo económico, la misma constitución del 93, y sobre todo para mantener la forma de gobernar, una forma de gobernar de espaldas a las mayorías. Todo esto ha quedado claro en las imágenes que estamos viendo ahora en pantalla, Timoteo. O sea, ese sinceramiento de la complicidad entre el fujimorismo y el gobierno actual lo que demuestra es que nunca habíamos sacado al fujimorismo, realmente, solo habíamos sacado a Fujimori. Y aún así, como estamos viendo, el mismo Fujimori ha gozado de unos funerales de Estado que no han gozado las víctimas de la dictadura, tanto la del 90 como la dictadura actual, y eso creo que lo que muestra es pues muy claramente que lo que tenemos es un gobierno fujimorista dentro de las lógicas fujimoristas y que es una reedición del régimen del 93. Como yo digo, el régimen del 93 ha pasado a ser el régimen del 23, que es el año en que se consolida el régimen de Dina Boluarte. Y creo que lo que hemos visto ayer es eso, el sinceramiento del gobierno y de los que nos están gobernando ahora mismo en el Perú. Yo quiero compartir contigo un video que dura varios minutos, más o menos 6 minutos. Es un extracto de lo que se ha podido registrar en cuanto al discurso que ha pronunciado Kenji Fujimori, después Keiko Fujimori y después la han utilizado su menor hija para proyectar una posible candidatura presidencial. En todo caso, lo vemos. Nunca va a morir el chino. Y decirle a los adversarios de mi padre que el chino jamás va a morir. Viva el mejor presidente de la República. Viva Alberto Fujimori. Viva la Constitución del 93. Hasta ahí nomás. Tal vez nos puedas ayudar a comprender mejor, porque ¿qué hay de atrás? Porque para, digamos, utilizar un espacio que es netamente de duelo de un ser querido, aquí escuchamos un discurso político muy encendido. Es que yo creo que no están en duelo. Yo creo que Keiko, Kenji están utilizando un acontecimiento que yo entiendo que a ellos como familiares les puede doler, pero a la mayoría del Perú no. Esto es así porque hablamos de un dictador y hay que decir las cosas por nombre propio. Pero yo creo que a ellos lo que les interesa no es tanto su sufrimiento, llorar o recordar a su padre, que tienen todo el derecho de hacerlo. Lo que a ellos les interesa en este momento, y con esta imagen que tú has puesto, Timoteo, queda muy clara, lo que les interesa es reescribir la historia. Pero no les interesa reescribir la historia porque quieren hacer justicia a su padre. Les interesa reescribir la historia porque es la única forma de garantizar que ellos mismos
puedan seguir impunes, porque no olvidemos que tanto Keiko Fujimori como Kenji Fujimori tienen procesos judiciales abiertos, que es una cosa que se dice poco. Kenji no es un pobrecito hijo que está llorando a un padre y Keiko no es una pobrecita hija que está llorando a su padre y punto. Estamos hablando de dos sujetos que enfrentan procesos judiciales y que convenientemente la prensa se ha encargado de callar en estos días. No recuerdan los procesos de ambos sujetos, ya ni siquiera te voy a decir de Alberto Fujimori, que también la prensa se ha encargado de que no hablemos del dictador, que simplemente hablemos como de un presidente como si no hubiera sido un dictador y un asesino condenado además por los crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado. Entonces, lo que yo creo que hemos visto ayer, que me parece que es muy claro, es que lo que les interesa a ellos es reescribir la historia para garantizar su impunidad, eso es lo primero, pero en segundo lugar, para garantizar también que se mantenga ese régimen, insisto, que es un régimen ya reeditado del 93, el régimen del 23, y que para que se mantenga también necesitan ellos volver a darse ellos un papel protagónico. Todo este discurso de mi padre no va a morir, de ha sido el mejor presidente de la historia, o incluso la misma Keiko Fujimori, que también ha estado diciendo directamente que ella se va a encargar de mantener viva la memoria de su padre, ¿no? ¿A qué se refieren? Pues lo que están diciendo es, aquí empieza una nueva versión del Fujimorismo, una versión del Fujimorismo, si quieres, 3.0, porque la primera fue la de Alberto Fujimori con todo lo que supimos. La segunda es la de Keiko Fujimori utilizando el Congreso de la República para directamente influir y quebrar el orden democrático en el Perú. Y esa tercera versión, diría yo, que es una versión post-Alberto Fujimori, que le trasciende, porque Alberto Fujimori, el dictador, ha muerto, pues y esta nueva versión lo que está garantizándose claramente es una versión recrudecida de lo que fueron, que eso me parece todavía más perverso. Si ya era malo lo que sabíamos, lo que tenemos ahora es una versión todavía más cruda. No olvidemos que Dina Boluarte, insisto, que es la presidenta gracias a estos sujetos, Dina Boluarte logra rápidamente normalizar la barbarie porque ya estaba construida una arquitectura sobre la que ella construye su barbarie. Eso es la Constitución del 93, eso es las bancadas mafiosas en el Congreso porque no hay sistema de partidos, eso es la corrupción como forma de gobierno, la compra y venta de ministerios, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, como decíamos, así como un sinceramiento de cuál es este gobierno, también estamos viendo un anuncio a navegantes de lo que va a ser este fujimorismo en la tercera versión, la versión 3.0 ahora que no está Alberto Fujimori. Y por eso han tenido que hacer un mitin ayer, porque lo cierto es que ha habido también mucho rechazo. Todos los medios han encargado de que veamos el meeting que hicieron, ¿no? Una especie de, no era una despedida, no era un velorio, era un meeting, por cierto, con presencia de clase política en ese meeting, de clase política que a mí me avergüenza. Yo no creo en ningún caso que uno tenga que rendirle pleitesía a un asesino, da igual que haya sido presidente o no, es un asesino y además que ver que desde Humala hasta ya no sé, bueno, obviamente Dina Boluarte y otros miembros de la clase política no han tardado en llamar a Keiko Fujimori y decirle, bueno, lo sentimos mucho y tal, lo que te muestra es que la clase política y el pueblo están completamente divididos, porque el pueblo estaba celebrando en las calles, había fiestas populares autoconvocadas en diferentes lugares, no solamente en Lima, pero también en Lima, y sobre todo la gente estaba rechazando que se hiciera todo este show por parte de la familia Fujimori frente a una mayoría que no quiere ese show y que más bien lo que quiere es justicia, justicia para las víctimas tanto de esa dictadura como de la actual. Y no quiero dejar de mencionar que estas cosas que hemos visto, este duelo de 3 días totalmente inmerecido e injusto, ha ocurrido en un momento en que en Perú está pasando algo. En Perú está habiendo incendios forestales de una forma brutal, sin que tengan la atención mediática que deberían tener. Esos incendios forestales, que deberían estar siendo la primera noticia de todas las primeras planas, ha sido completamente opacado por los velorios absurdos al dictador Fujimori. Y aquí hay que decir que, claro, Dina Boluarte aprendió muy bien de Fujimori a lo de las cortinas de humo, pero en este caso literalmente no es una cortina, es humo real el que está viendo en todo el país, mientras esta mujer lo que está haciendo es distraer la atención pública, rindiéndole homenajes y pleitesía a un dictador, en lugar de estar poniendo todos los recursos para acallar estos incendios que ya llevan, por cierto, 6 muertos. O sea, no estamos hablando de un momento donde en verdad no hubiera otras noticias, y yo creo que eso también hay que decirlo, porque estamos hablando de regiones afectadas, estamos hablando de La Libertad, Tumbes, Ancash, San Martín, Cajamarca, Purímac, Piura, Madre de Dios, Ayacucho, Amazonas, Pasco, Huánuco, Puno, Cusco, Huancavelica y Ucayali. Es alucinante lo que estamos viendo, lo que estamos pasando, y tenemos que tener a una dictadora rindiéndole pleitesía
a su anterior predecesor dictador, que eso es lo que están haciendo. Y claro, por eso es que hacen un mitin, porque necesitan aprovechar para, digamos, reforzarse nuevamente dentro de su batalla por disputar la memoria, porque esa es la única forma en la que pueden volver a ganar elecciones. Si reescriben la historia, solo pueden ganar elecciones si reescriben la historia. Y nosotras creo que tenemos el deber de no permitirlo y también de no permitir que nos distraigan, porque lo cierto es que deberíamos estar todas y todos hablando de esos incendios forestales que están habiendo en el Perú. Es nuestra Amazonía, es un pulmón del Perú, es un pulmón de la humanidad, literalmente lo que está en riesgo, y tenemos a una dictadora que ya sabemos que no le importa la vida de los peruanos y tampoco le importa el país, porque mira cómo no le interesa en lo absoluto hacer nada con respecto a todos estos damnificados que hay por estos incendios. Entonces yo creo que esta es la muestra más clara, Timoteo. Lo que hemos visto ayer es la muestra más clara de la división total que existe entre la clase política y la mayoría del país. Y por eso necesitamos una nueva clase política y para eso necesitamos nuevas reglas de juego, nuevos partidos, una nueva constitución, porque en realidad no hay nada que arreglar con esta gente. No hay nada que conversar con esta gente. ¿Qué vas a conversar con Kenji Fujimori que te dice que un dictador y un asesino ha sido el mejor presidente de la historia? ¿Qué vamos a conversar con Keiko Fujimori, que tiene todos estos procesos abiertos por corrupción y que sigue utilizando antidemocráticamente a su bancada para petardear el país? No hay nada que hablar con esta gente. Hay que sacar a esta gente. Y para sacarla, en efecto, Fujimorismo nunca más. Eso quiere decir nueva constitución. No basta con que se haya muerto el dictador. Lo que hemos escuchado de parte de Kenji es reivindicar su padre, que es natural como hijo, pero también lo que sí llama la atención es que dice viva la Constitución en 93, ¿no? Ya es otro terreno. En todo caso, vamos a seguir escuchando otro fragmento más, ya la intervención de Keiko Fujimori. Que tengo un poquito de serenidad en mi corazón. Porque finalmente, papito, eres libre. Eres libre del odio y de la venganza. Eres libre de esas personas que no te perdonaron, que nos rescataras del hambre y del terror. Del hambre y del terror. Y que, según Keiko Fujimori, Alberto Fujimori es libre de toda culpa que se le han señalado, incluso en el sistema de justicia, en su propia constitución. No, sí, Keiko Fujimori lo que hace es la batalla cultural que ya hemos visto que hace la derecha y la extrema derecha en todo el mundo, por cierto, no solamente en el Perú, que es ser negacionista directamente. No olvidemos que Alberto Fujimori tiene una sentencia que, por cierto, ha sido ratificada en tribunales internacionales, un precedente, por cierto. Éramos el único país a nivel mundial que tenía un presidente que estaba en la cárcel cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad. Éramos un ejemplo para el mundo, por lo menos en eso habíamos logrado algo. Habíamos logrado ser un ejemplo de cómo se debe juzgar y cómo se debe tratar a personas que desde un puesto alto de poder, como es la presidencia de la República, tengan que responder ante la justicia y cumplir con sus condenas. Hasta eso nos robó el Fujimorismo, nos robó incluso la posibilidad de ser un mejor país. Y eso es lo que está intentando ahora lavar, digamos, la cara del presidente de lo que fue la dictadura de su padre. No olvidemos, además, a veces parece que Keiko Fujimori es solo la hija de Fujimori. Keiko Fujimori es la primera dama de la dictadura de Fujimori también. No es solo su hija. Tuvo un papel en la institucionalidad gubernamental de aquel régimen. Estuvo ahí, ocupó un espacio, podemos decir a lo mejor con menos poder que otros espacios, porque la figura de la primera dama, a mí, por ejemplo, no me gusta, pero lo cierto es que ella era la primera dama, entonces tenía un cierto papel y una cierta fuerza y una preponderancia. Y obviamente lo que hace ahora es recalibrar y querer recuperar la imagen, ¿no?, de lo que fue la dictadura aprovechando la muerte de su padre, pero yo creo que esto le va a salir mal, porque también aquí entre nos, Timoteo, ¿quién le cree a Keiko Fujimori? O sea, es verdad que hay gente que le vota, pero no le votan porque le crean. Mucha gente le vota porque cree que es la única opción frente a, como pasó con Pedro Castillo, tenían más temor a que gobernara alguien que proponía la transformación del país, tenían más temor a la transformación que al continuismo. Entonces no les importaba el continuismo con la corrupción horrible de Fujimorismo. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori no logra nunca ganar elecciones por una razón muy concreta, porque para eso necesitaría reescribir la historia y por eso están reescribiendo la historia. Como bien señalas, esta idea que hay de que Alberto Fujimori nos libró del hambre y del terror es una falacia. Alberto Fujimori no capturó a Abimael Guzmán, esto no es verdad, él estaba pescando en otro lugar, esa fue una operación que se dio por otros espacios. En segundo lugar, Alberto Fujimori no acabó con el hambre.
Andy, pregúntale a la gente que no vive en Lima, por ejemplo, o en otros espacios, qué significa el hambre. Y todavía lo siguen teniendo. La constitución del 93, la constitución de Alberto Fujimori que defienden los fujimoristas, es una constitución que regala nuestros recursos naturales y que permite que los capitales privados se encarguen de nuestros derechos. Es decir, que no tengamos derechos, sino que se vuelvan un negocio para los que lucran con esos derechos. Salud, educación, vivienda. Eso es matarte de hambre. El fujimorismo, de hecho, lo que Y hizo la fue hacer del informalidad. hambre la informalidad. El fujimorismo lo que hizo fue hacer del hambre, de la necesidad, de la informalidad, de la precariedad, la norma. De hecho, podemos decir que el fujimorismo constitucionalizó la desigualdad. Y por eso la Constitución del 93 es la carta que garantiza esa desigualdad. Entonces, ¿de qué hambre nos libró Fujimori? Eso es una mentira absoluta. Y por eso es tan importante rebatir esos discursos, no solamente como lo hacemos en los medios de comunicación, sino enfrentar a los medios de comunicación que están planteando esto como si fuera un debate. Es asqueroso ver que en algunos medios de comunicación digan, algunos dicen que Fujimori fue muy bueno y otros dicen que Fujimori fue muy malo, como si fuera un debate donde no hubiera hechos concretos. El deber del periodismo no es decir, unos dicen que llueve y otros dicen que no llueve. Es abrir la ventana y ver si llueve o no llueve. Y el periodismo tiene que decir la verdad, ¿llueve o no llueve? Pues el periodismo debería decir, no es que algunos dicen que Fujimori muy mal y otros que muy bien, es que Fujimori fue un asesino, cumplía condena por eso. Fujimori fue un corrupto. Él mismo aceptó que era un corrupto allanándose en uno de los procesos judiciales de uno de los cuadernos de extradición. Fujimori es las esterilizaciones forzadas. Fujimori es la Cantuto y Barrios Altos. Fujimori es todo eso. Esos son hechos. Esos son hechos, eso no es opinión. Entonces no hay ningún debate que hacer. Que Keiko Fujimori y Kenji Fujimori quieran decir que su papá es lo más bonito es un problema de ellos. El problema está en que los medios de comunicación parecen creerle más a Kenji Fujimori, a Keiko Fujimori y a Alberto Fujimori que a la gente, a la mayoría del país, que democráticamente no les ha permitido ganar elecciones durante varias elecciones, 3 veces ya, y que además democráticamente se manifiesta en contra del fujimorismo sostenidamente desde mucho antes de incluso de las elecciones del 21, porque Pedro Castillo es la expresión, de hecho, del hartazgo contra el modelo fujimorista también. Entonces, es una vergüenza, insisto, que no es una vergüenza que ellos quieran reescribir la historia, es una vergüenza que cuenten con los medios de comunicación para ello. Eso es lo que me parece terrible. Y ahí, por eso creo que hay que apuntar mucho a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los que están permitiendo impunidad para el discurso mentiroso, tramposo y falaz de una persona como Keiko Fujimori. Ahí quería agregar algo más. Ayer y anteayer, mejor dicho, desde el día que se conoció la muerte de Fujimori, hemos visto cómo han utilizado el aparato estatal, sobre todo comunicacional, y todo eso ha sido replicado a través de otros medios de comunicación, incluso apropiándose de derechos de autor. Me refiero a Canal 2 y otros canales, incluso cuando nosotros utilizamos algunos fragmentos, nos mandaba ya reclamos de derechos de autor, pero han decretado 3 días de duelo nacional, paralizan todo, como señalas. Hay, por otro lado, emergencias que atender por incendios forestales, pero vamos a volver a seguir escuchando lo que ha dicho Keiko Fujimori y sobre todo el uso político de los familiares, reivindicando a Fujimori. Eres libre, pa. De esos 16 años de prisión injusta, como una sentencia sin prueba alguna, porque estuvimos ahí en el juicio. Lograste ese sueño que tuviste, que aún estando en Japón dijiste, yo voy a regresar al Perú para reencontrarme con mi pueblo. Ay, que se pone bueno. Laura, dice que Fujimori, su sueño era volver a Perú de Japón. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si es que ganaba la elección por el Senado japonés? Exacto, nunca quiso volver. De hecho, se presentó en las elecciones precisamente para tener una razón para quedarse en el Japón. Entonces, así, él sabía que iba a tener que enfrentarse a la justicia en algún momento. Y yo creo que es una evidencia que lo que están queriendo aquí es volver a meternos otra mentira diciéndonos que Fujimori quería volver a su país, por favor. Fujimori no quería volver. Si él se hubiera podido quedar, se hubiera quedado en otro lugar. Hubo otras razones por las cuales, ya sabemos, la extradición, por ejemplo, entre ellas. No olvidemos que, de hecho, de Chile también fue extraditado al Perú. Nunca vino por su cuenta. ¿Cuándo se tomó un avión y dijo, voy a visitar mi país? O sea, en verdad, lo que hace el fujimorismo es mentir, pero además mienten con mucha desfachatez. O sea, mienten encima con, como digo, con una desfachatez y un desparparo increíble. No solamente la sentencia fue justa,
No solamente, además dice 16 años de prisión injusta, 25 tendrían que haber sido, no 16, es que encima, o sea, encima también nos quieren hacer pensar que él ha cumplido condena. No, no ha cumplido condena, no cumplió su condena completa, cumplió parcialmente su condena porque Dina Boluarte le concede luego el indulto. De hecho, Keiko Fujimori agradece luego, y esto seguro, no sé si lo veremos, a PPK y a Dina Boluarte directamente por haber gestionado el indulto. Entonces, vamos a ver, es una vergüenza y es otra de las mentiras, pero insisto, yo creo que la clave es entender que lo que está buscando Keiko Fujimori sí tiene un sentido, no es que solamente sea una mentirosa porque es una mentirosa compulsiva, tiene un sentido político. Keiko Fujimori está generando el discurso que le puede permitir, si logran reescribir la historia, le puede permitir recuperar espacio político que el Perú le está manteniendo siempre detenido y obstaculizado en las elecciones. Y creo que, a diferencia de antes, ahora mismo está más fortalecida. ¿Por qué está más fortalecida? Porque cuenta con todos los poderes para poder iniciar esta reescritura de la historia. El papel del poder mediático es fundamental para eso y del poder político. Insisto, que hayamos visto a Dina Boluarte y a otros altos mandos y espacios y representantes políticos rindiéndole pleitesía al dictador Fujimori, es una forma de decir también, y también te rendimos pleitesía a ti, Keiko Fujimori, porque aceptamos el proyecto de tu padre, aceptamos la dictadura de tu padre, aceptamos la constitución de tu padre, aceptamos que todos esos crímenes no sean crímenes, aceptamos que empecemos borrón y cuenta nueva, una página en blanco. Eso es lo que le están diciendo a Keiko Fujimori. Por eso yo digo que es tan grave lo que pasa, porque ellos pueden decir lo que quieran. El problema es que ahora tienen más fuerza de la que tenían antes de que hubiera muerto Alberto Fujimori, porque tienen a todos los poderes replicando ese mensaje y permitiéndole instalar esa idea. Y creo que ahí es donde está la gravedad del asunto, y por eso yo confío más en los espacios mediáticos como el tuyo, Timoteo, y como otros que son críticos con respecto a esto que están diciendo. Es de vergüenza, pero también es profundamente alarmante ver que el fujimorismo en general, porque no es solo Keiko Fujimori, el fujimorismo se fortalece gracias a que ha vuelto a fortalecer su articulación de poderes, que son los que gobiernan ahora mismo. El poder económico, como la CONFIEP, por ejemplo, mandándole saludos y loas a Alberto Fujimori, no es casual tampoco, ¿no? Lo de los expresidentes también, la mayoría, mandándole saludos, otra cosa que no es casual tampoco, ¿no? Y creo, y los medios de comunicación, insisto, entonces creo que la clave es entender que le están permitiendo a Keiko Fujimori reescribir la historia y que quieren hacer un borrón y cuenta nueva. Y eso no puede ser, porque en la vida no hay borrón y cuenta nueva. La justicia es el ejercicio de que se paguen las cosas que se cometen, no de que se haga borrón y cuenta nueva. Y entonces esa justicia que todavía no ha llegado tiene que llegar. Y tampoco le llegó a Fujimori porque no cumplió su condena completa. Y esto es así, se fue sin cumplir condena completa en su cama y con sus familiares. ¿Cuántas víctimas no pueden ni siquiera encontrar a las víctimas de Alberto Fujimori todavía y sus cuerpos? Entonces, esto es gravísimo porque siento que está más fuerte de lo que estaba antes. Keiko Fujimori señala también de el odio que le tenían a su padre, ¿no? Y uno se pregunta, ¿odio a quién? O sea, ¿quiénes durante todo el tiempo lo han confrontado permanentemente en las calles, exigiendo justicia? Nada menos los familiares, que incluso hasta hoy no pueden encontrar siquiera parte del cuerpo que han denunciado que pues fue desaparecido en la época de Fujimori. Tal vez ahora sí vamos a escuchar ya un poquito más largo los videos, ya cómo es que Keiko Fujimori ya utiliza también los familiares, ¿no? Que tus nietas son tan valientes como tú. Quiero invitar a Kiara y Kaori, que van a dedicarle unas palabras a su. Y mamá, gracias a ti por ser el pilar de mi abuelo, por cuidarlo con la misma devoción con la que nos cuidas a nosotras. Él te amaba mucho y está inmensamente orgulloso de la persona que eres, sabiendo que continuaste su querido legado político, que solo tú podías continuar. Luego habló. Solo tú puedes continuar, ¿no? O sea, lo que está diciendo, digamos, en la práctica, mamá, tú eres el único que puede reivindicar a mi abuelo, porque mi abuelo te admiraba mucho y además en la política tú eres capaz de poder continuar esa lucha. Y Keiko Fujimori respondió de la siguiente manera, ¿no? Con cada uno de nosotros, sus hijos, y nos dijo, yo no voy a esperar la muerte de brazos cruzados. Yo quiero curarme para volver a servir a mi país.
papito, no pudimos vencer la enfermedad terminal, pero déjame recordarte que tú sí venciste a la enfermedad terminal por la que atravesaba nuestro país en los años 90, cuando lo encontraste sin rumbo, un terrorismo galopante, sin esperanza. Hoy puedo decir con orgullo que eso también lo lograste. Quienes te queremos sabemos también que ganaste el juicio. No el juicio humano, no el juicio de las personas. Ganaste el juicio de la historia. Cuando vemos como miles de peruanos vienen aquí a reivindicarte. Papito, el pueblo peruano te ha absuelto de tanta persecución y de tanta odio. Cumpliste también tu último deseo, papá. Que Kenji y yo vamos a estar unidos para siempre. Bueno, tal vez algo más que quieras agregar sobre lo dicho por Keiko Fujimori. Ha dicho varias cosas en pocos minutos, porque ahí son extractos del video, pero lo que uno entiende con facilidad es todo es a reivindicar. No hay nada de autocrítica. No, ni la va a haber porque no existe la posibilidad de autocrítica desde el fujimorismo, porque si hacen autocrítica pierden incluso lo que tienen, ellos lo saben, o sea, ellos tienen muy claro esto. Ojalá en la izquierda tuvieran esa misma claridad. Pero yo creo que algo interesante de lo que estamos oyendo, Timoteo, por ejemplo, es el discurso de las hijas, ¿no? Creo que es evidente que el supuesto velorio, el falso velorio de Alberto Fujimori, mejor dicho, ha sido en realidad una puesta en escena de la sucesión. Si te pones a pensar, lo que hacen las hijas con ese discurso es avalar que es el momento de Keiko y solo es el momento de Keiko. Es como la gran puesta de blanco, como se dice, ¿no? Para que entre Keiko Fujimori sea reivindicada. Porque ojo que lo que dicen las hijas no es solamente tú eres la que puede seguir el legado, que eso también lo han dicho, sino que lo que han dicho también es que Alberto Fujimori la quería mucho, que la quería demasiado, que sabía que era su herencia, que además, o la otra cosa que dicen es gracias por cuidarnos como cuidabas al abuelo. O sea, están haciendo toda una semblanza de Keiko, no de Alberto Fujimori. Y eso no es casual, primero porque son sus hijas y creo que es un poco el papel que quiere darles Keiko Fujimori, pero en segundo lugar porque yo creo que lo que están planteando es esto, la línea de sucesión directa de una dinastía, que es el Fujimorismo, que lo sabemos, que no es un partido político, es una dinastía. Y entonces lo están planteando en esos términos. Por un lado está la batalla cultural, intentar reescribir la historia para poder ganar electoralmente, es lo único que tienen. Y por otro lado, marcar claramente la línea de sucesión para que no pueda haber conflicto ni problema, porque ellos saben que si hay conflicto interno dentro del fujimorismo, ellos también están arruinados. Ellos necesitan tener una cohesión a la interna. Y creo que han hecho un poco ese despliegue de esos dos objetivos, como digo, en el falso velorio, porque en realidad ha sido un meeting, ¿no? Un meeting de despedida, si quieres, de Alberto Fujimori, pero ha sido un meeting. Y eso creo que es la clave para entender por qué han operado de esta manera. Ahora bien, insisto, el problema no es tanto lo que digan, el problema es que cuenten con todos los altavoces que cuentan. Tú mismo lo decías y mira, las imágenes que vemos son de TV Perú. ¿A cuento de qué está el canal del Estado, que pagamos todos y todas nosotras con nuestros impuestos, esto es asqueroso, cubriendo un meeting? Además, en nombre de un dictador, ni siquiera es un exdictador, de un dictador. Entonces, eso me parece particularmente indignante, ¿no? Y como digo, mientras hay otros temas fundamentales como los incendios en Amazonía, los incendios forestales que está habiendo en un montón de provincias del país que ni siquiera vemos, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos viendo, insisto, es el sinceramiento del régimen por un lado. Ya sabemos quién gobierna, por qué gobierna y para quién gobierna. Por otro lado, la definición de la línea de sucesión del fujimorismo, clara en este último vídeo que hemos visto, Timoteo. Y por otro lado también la intención clara del fujimorismo de disputar la batalla cultural haciendo negacionismo para reescribir la historia directamente, que creen que es la única forma en la que pueden ganar o recuperar terreno perdido en términos electorales. Y en ese último objetivo, me temo, tienen poderosos aliados. Y ahí es donde tenemos un problema. Frente a ellos tenemos que construir un espacio de disputa de la memoria activa, es decir,
no solamente decir Fujimorismo nunca más, es ocupar activamente ese papel, es decir, enfrentarnos al modelo fujimorista, porque ya estuvo bien de que salga mucha gente diciendo Fujimorismo nunca más por las violaciones a los derechos humanos, sí, pero el Fujimorismo también es el modelo económico. El Fujimorismo es las empresas extractivas en nuestra Amazonía, quitándonos recursos, expulsando a las defensoras de la tierra e incluso es las mafias asesinando defensores y defensoras de la tierra. Eso es el Fujimorismo. El Fujimorismo es las clínicas privadas en lugar de tener salud pública de calidad. El Fujimorismo es las universidades basura en lugar de tener educación pública superior de calidad también. Eso es el Fujimorismo. Las combis asesinas también, eso es el Fujimorismo. Entonces, es ahí donde hay que construir, insisto, la resistencia. Hay que cambiar esa constitución. Si en verdad queremos que no haya Fujimorismo nunca más, hay que quitar la constitución, cambiarla por una constitución popular, democrática y representativa. Una asamblea constituyente donde en verdad estén las comunidades originarias que, por supuesto, no están llorando Alberto Fujimori, sino que están más bien preocupadas por lo que va a pasar ahora, por ejemplo, con los incendios. Ellas son y ellos son las voces que deberían estar apuntando y escribiendo la próxima constitución. Creo que es clarísimo que es ahí donde hay que ir. Ahí es donde hay que... Vamos a ir escuchando para ya entrar ya en conclusiones. Y como te prometimos en las últimas semanas, vamos a cumplir con lo que nos solicitaste. Sachi ya va a tener listos sus próximos 2 libros. Estén atentos. Kenji ya tiene una nueva lista de productos de Pisco y de diferentes productos que llevarán su nombre para continuar con su legado. Y por supuesto, yo me encargaré de continuar con sus videomemorias, de continuar reivindicando su obra. Tal vez algo más que quisieras aquí resaltar lo dicho por Keiko Fujimori, ¿no? O sea, hay campaña, ¿ya? Estén atentos porque Sachi tiene sorpresa. Kenji tiene los nombres en cada vino o cada producto que van a ser, digamos, público. Y yo me voy a encargar de reivindicar. Pues un poco lo que decíamos, no está claro el papel que le va a tocar a cada uno, lo que no es claro es lo de Kenji Fujimori, yo creo que Kenji va a ser mucho más activo políticamente apoyando a su hermana sin duda, pero lo que yo creo que queda claro es, o sea, lo que está diciendo en realidad Keiko Fujimori ahí es, tenemos Fujimori para rato, ¿no? O sea, aquí todavía seguimos y vamos a seguir haciendo esto, esto y esto, ¿no? Creo que esa es la clave. Lo que está diciendo es, aquí no se duerme nadie, aquí no para nadie, seguimos para adelante y que además lo hace delante de las personas que están en ese lugar, que son los y las personas que tienen poder en el Perú. Les está diciendo a los grupos de poder, aquí estoy y voy a seguir. Entonces, ubíquense. Muere Alberto Fujimori, pero no el Fujimorismo. Lo tiene clarísimo Keiko Fujimori. Yo creo que lo que está diciendo es eso. Hay Fujimorismo para rato y aquí estamos, mira, uno haciendo sus libros, el otro haciendo no sé qué y yo reivindicando la memoria de mi padre. Y lo tiene clarísimo. Insisto, yo creo que así como es verdad que el Fujimori muere, pero el Fujimorismo no, hay que tener claro que el Fujimorismo no muere porque tiene a estos personajes que están dispuestos a, pues esto, mantener vivo ese legado y esas acciones. A ver. Pero también es verdad. Gracias al expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, PPK, por la decisión de firmar el indulto humanitario. Gracias a los miembros del Tribunal Constitucional que en 2 oportunidades ratificaron su libertad. Gracias al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que no cedió ante las presiones nacionales e internacionales de volverlo a la prisión. 3 gracias. PPK, Tribunal Constitucional, Dina Boluarte. Eso es. No sé si me estás viendo, Timoteo, porque creo que sí. Se me fue vale, la pantalla, vale. Que sí, obviamente, dar las gracias a quienes tiene que darlas. Al Tribunal Constitucional que ha elegido ese Congreso mafioso, ojo, eso es lo primero. Segundo, a PPK por el primer indulto, que también es una forma de hacerle un gesto a su hermano, yo creo, es un gesto a Kenji Fujimori. Y en tercer lugar, a Dina Boluarte, porque ¿cómo no va a agradecerle a Dina Boluarte si es la títere de Keiko Fujimori? O sea, evidentemente le tiene que agradecer porque es la que ha sido artífice de que el Fujimorismo no vuelva al poder porque ya estaba en el poder, pero que se refortalezca desde dentro del poder. Eso es Dina Boluarte y el régimen del 23. Entonces, claro, ¿cómo no les va a agradecer? Lo interesante aquí, diría yo, Timoteo, es que lo hace en público, porque
había antes, yo creo, cierto cuidado de que no se notara mucho el acercamiento del fujimorismo a este régimen, porque al mismo fujimorismo no les interesaba mucho que se vinculara el actual gobierno, la actual dictadura de Dina Boluarte con ellos, para poder decir después que ellos no estaban en el gobierno, ¿no? Ellos tenían este interés. Eso se ha roto y ahora sí que queda muy claro que no les molesta ni les importa que haya esa vinculación. Y creo que eso tiene que ver con que saben el nivel de impunidad de la que gozan. Es porque saben muy bien que ya no hay nada que hacer. Saben muy bien que han logrado fortalecerse en el régimen del 23 y entonces da un poco igual, porque cuando uno se siente impune se vuelve también desvergonzado. Y yo creo que lo de Keiko Fujimori es la desvergüenza, ¿no? La desfachatez, la falta de rubor. Directamente lo dice, sin ningún problema. Sí, esta es mi presidenta y que logró que saliera Alberto Fujimori de la cárcel porque yo la domino directamente, ¿no? Y agradece, pero en el fondo lo que está haciendo es pagarle por los servicios prestados, básicamente, ¿no? Directamente. Entonces, queda muy claro que lo que están haciendo es mandando un mensaje a esos sectores para que sepan que mientras estén con ella, mientras estén con el Fujimorismo, pues muy bien, vamos a seguir trabajando juntas y vamos a poder mantenernos en los espacios de poder en los que estamos. Yo creo que es clarísimo y que por eso les agradece públicamente, porque es también como un abrazo del oso, es como un caramelo envenenado, porque les agradece, pero entonces los pone inmediatamente dentro del espectro fujimorista. ¿No? O sea, Dina Boluarte está más cerca del fujimorismo que antes porque hemos visto que le ha agradecido directamente. Lo mismo con PPK. Y todo lo que el fujimorismo toca, lo pudre directamente. Entonces, claro, es también una especie de advertencia. Quédate aquí pegada porque si no, la que te espera. El problema está en que si Dina Boluarte cree que el fujimorismo algún día la va a perdonar, la va a tratar o va a cuidarla para que no vaya a responder ante la justicia, se equivoca totalmente. A Dina Boluarte la van a votar con una patada en la primera que sea menos útil. Mientras sea útil, la mantienen. Cuando deje de ser útil, se acabó Dina Boluarte. Esto es clarísimo. Tal vez poco significante, pero ahora último se ha dado a conocer esa actitud que tú señalas con el abogado de Alberto Fujimori, ¿no? Lo han votado de la casa de Fujimori. Eso Claro, está clarísimo. eso también es simbólico, exactamente. Ujú. Vamos a ir escuchando qué más ha podido decir Keiko Fujimori. Alberto Fujimori, estoy orgullosa de ser tu hija. Tú eres mi líder. Tú, quien fundó el movimiento político más grande del Perú. Eres mi presidente. Ese presidente que trabajó tanto, indesmayablemente durante 10 años. Y trataron de borrar tu obra. Borraron tu nombre de la Constitución. Borraron tu nombre. Sacaron las placas en algunas de las miles de obras que tú hiciste. Pero jamás pudieron borrar el amor de ese pueblo que te tiene y mantendrá en los corazones de millones de peruanos. Papá, nos dejas una valla muy alta. Pero en tu vida y con tu ejemplo nos has enseñado cómo tenemos que seguir caminando. Nos has enseñado cómo amaste a este país maravilloso. Hoy vamos a continuar con tu trabajo, por supuesto. Ahí está. Vamos a continuar todo lo que has hecho. Pero Timotea, sí te iba a decir, es que es durísimo porque sabes que estaba pensando mientras oíamos a Keiko, no sé si a ti te ha pasado eso, pero ¿alguna vez alguien cercano de tu familia ha fallecido? O sea, en mi caso, pues yo que sé, pienso en mi abuela, por ejemplo, ¿no? Nunca se me ocurriría que en un momento de dolor, de despedida de alguien a quien he querido tanto, a quien he amado y que me ha amado, me ha cuidado, me ha criado, nunca sería tan asquerosa de pisotear su tumba haciendo un mitin electoral en lugar de despedirme como se merecía. Creo que yo no lo haría, Timoteo, no sé si tú lo harías, la gente que nos está viendo a lo mejor, o sea, cuando lo pensamos en términos humanos, ¿cómo te despides de alguien utilizando una muerte? Si tú amas a alguien, nunca jamás utilizas su muerte para sacar un rédito personal. Yo no podría, estaría devastada. A lo mejor no podría ni hablar, también te digo, porque pues yo recuerdo cuando fallece mi abuela, para mí fue durísimo y no podía siquiera articular palabra. Es duro despedirse de alguien y sobre todo es duro despedirse de alguien que quieres, ¿no? Y que te ha criado. Entonces, utilizar ese momento para plantear que tú eres la que viene, que la sucesión no sé qué, para hacer un mitin político, para decir que el fujimorismo sigue aquí, para agradecer no sé qué a que lo hayan liberado y tal,
me parece la forma más gráfica de entender lo que es el fujimorismo. El fujimorismo es despiadado. Es despiadado. ¿Cómo va a cuidar el fujimorismo al Perú? ¿Cómo va a querer a los peruanos y las peruanas si una hija como Keiko Fujimori no es capaz ni de querer y respetar a su padre? Directamente, o sea, literalmente bailar sobre la tumba de su padre utilizando ese momento de dolor para hacer un mitin político y revalidar su fortaleza interna. Lo siento, o sea, yo creo que a veces hacemos muchos análisis políticos y yo también caigo en eso, pero a veces hay Ujú, que hacer un análisis humano. Y ujú. ese análisis humano yo creo que habla enteramente y te describe mejor que nada lo que es el fujimorismo y lo que es Keiko Fujimori también, ¿no? Es una persona sin escrúpulos que está dispuesta a utilizar lo que haga falta para llegar al poder y para mantenerse en el poder. Eso es. Lo utilizó a su señora madre, Susana Ujú. Iguchi, en la campaña electoral. Lo está volviendo a hacer lo mismo con su padre. Y lo que tal vez tienes ahí, algo que nos puedas alertar, porque todo eso, lo que hemos visto, toda esta actual es sobre un gobierno que también está acusado como violadora de derechos humanos, nada menos Dina Boluarte. Todo bajo ese, digamos, paraguas o en todo caso bajo esa plataforma que han establecido a través de un golpe de Estado. Ujú. Bueno, a ver, advertencias varias. Yo creo que no es sorpresiva la intención de candidatear de Keiko Fujimori. Creo que cualquiera aquí sabía que incluso cuando ella dijo que el candidato iba a ser su padre, que Ujú. fue otro momento en que también lo utilizó, por cierto, yo creo que ya sabíamos que Keiko Fujimori quiere estar en la presidencia y va a seguir. Va a seguir, ya sea ella directamente o endosando a alguien, pero va a seguir. Yo creo que la alerta principal es el nivel de fuerza con el que estamos viendo que cada vez hay menos cuidado en la forma en que se está tratando la política en el Perú. Insisto, el nivel de desfachatez habla de la garantía de la impunidad y que creo que queda muy claro en estos días sobre todo que se sienten tan impunes, se sienten tan intocables que pueden decir cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa y nadie les va a hacer nada. O sea, vimos cómo hubo ejecuciones extrajudiciales a inicios del año pasado y dónde está el proceso judicial contra Dina Boluarte. Sigue todavía esperando, esperando, esperando. Vimos, o sea, estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales. Había intervención directa de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Siguen impunes. Hemos visto represión de muchísimas formas, detenciones arbitrarias, prisiones preventivas, incluida la de Pedro Castillo, que por cierto se ha vuelto a ampliar la cantidad de meses para que siga en prisión preventiva. Es una vergüenza. No hay derechos, no hay Estado de Derecho en el Perú de ninguna manera. Hay una dictadura y lo que estamos viendo es que en lugar de bajar un poco el tono porque ya han logrado estar en el poder, en el momento en que ya han logrado instalarse del todo, lo que hacen es elevar el tono más bien y continúan la arremetida de manera más feroz y más fuerte, como digo, en estos últimos días se ha visto muy claramente ese contubernio y ese pacto con el fujimorismo, ¿no? Entonces, yo creo que la alerta principal es esa. Es que yo creo que hay un error, y ya lo hemos hablado antes, Timoteo, cuando se piensa que todo se resuelve en términos electorales, Ujú. porque no estamos en un momento normal. Si el Perú estuviera en un momento normal, debería haber elecciones normales, ¿no? Pero no estamos en un momento normal, estamos en un momento anormal y excepcional. Entonces las elecciones tendrían que ser anormales y excepcionales. Y por eso creo que es muy importante hablar de la Constitución, porque si cambias a Dina Boluarte por Keiko Fujimori, si cambias a Keiko Fujimori por Felipita de no sé qué, porque da igual, pero mantenemos las mismas reglas de juego y mantenemos la misma Constitución, no vamos a haber sacado el fujimorismo y sobre todo le vamos a permitir una oportunidad más de seguir fortaleciéndose. Y yo creo que esa es la alerta principal. Si dejamos de hablar de la Constitución como el pilar de todo esto, no vamos a tener mucho que hacer. Y yo creo que parece muy difícil lograr ese cambio, pero yo creo que es tan sencillo, digamos, como seguir insistiendo en que ese es el debate de hoy y que cuando el Grupo El Ujú. Comercio hace lo que pueda hacer para evitar ese debate, en realidad lo que están haciendo es garantizar que ellos también sigan sobreviviendo. Porque, insisto, no es Keiko Fujimori y Dina Boluarte, es Keiko Fujimori, Dina Boluarte, Dionisio Romero, todos los grupos empresariales de poder, todo el grupo económico, la CONFIEP, los medios de comunicación como El Comercio y todos sus satélites, pero también Latina, que ha hecho otro papel lamentable y asqueroso en los últimos días cubriendo lo del dictador fallecido. Es también el Poder Judicial que necesita una reforma, es también las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que necesitan
en una reforma para que los elementos que han ejecutado extrajudicialmente no sigan teniendo poder ni utilicen armas, porque son un riesgo para la vida. O sea, necesitamos todo ese cambio de la ingeniería de Fujimori. Y ese cambio de la ingeniería de Fujimori no va a venir con nuevas elecciones, de ninguna manera. Solo va a venir con una nueva constitución. Y yo creo que hay que tenerlo muy claro. Esta vergüenza que estamos viendo, Timoteo, es una vergüenza a nivel mundial. En todos lados, yo puedo hablar por aquí en España, me preguntan mucho de por qué Alberto Fujimori lo tratan como si no fuera un dictador. Me preguntan, ¿por qué no lo llaman dictador? ¿Por qué no lo tratan como un dictador? ¿Por qué le hacen funerales de Estado? ¿Por qué la presidenta va y le rinde pleitesía? Y claro, yo les tengo que explicar que porque son lo mismo. Porque Dina Boluarte es lo mismo, Dina Boluarte es el fujimorismo. Lo que pasa es que es el fujimorismo como títere, ¿no? Ella es la cara, pero no es la cabeza. Ella es la cara. Pero claro, esa es la vergüenza que te digo que nos da fuera, ¿no? El hecho de que la gente se pregunta, ¿pero qué están haciendo en Perú? Y yo tengo que recordar que eso no es el Perú. Dina Boluarte no es el Perú, ese velorio de mentira no es el Perú, esa Keiko Fujimori, Kenji Fujimori no son el Perú, ellos no son el Perú mayoritario es el que no le da ni un dígito de aprobación, o sea, apenas un dígito de aprobación al Congreso, el que rechaza más del 95% a Dina Boluarte, el que no permite que ella pueda caminar por el Perú porque salen inmediatamente a rechazarla, le cantan esta democracia no es democracia, le tiran cosas, le jalan el pelo, ese es el Perú. Ese es el Perú. Ese Perú no está en ese velorio, no está en ese... Incluso en el cuna del fujimorismo, nada menos Piura, donde varias veces siempre gana campañas electorales y resulta que también ahí rechazaron a Dina Boluarte con toda su fuerza, incluso señalando que se está profundizando la corrupción, organizaciones criminales, el sicariato, la extorsión. Exactamente, exactamente. O sea, han perdido sus bastiones, pero es verdad que eso no quiere decir que hayan perdido poder. O sea, yo creo que hay que tener cuidado por eso. O sea, creo que es verdad que el pueblo ha despertado y no ha despertado ahora. O sea, yo insisto, el pueblo ha despertado. Hay una pulsión constituyente nueva, emancipadora de un pueblo popular, plebeyo, democrático, desde el 2021. Pedro Castillo ganó por eso, porque la mayoría del Perú es así. Está queriendo emanciparse, es democrática. Eso es lo que representó la victoria de Pedro Castillo y por eso se lo bajaron, porque era una forma de decir, no, ni cuando ganas puedes ganar, ni cuando ganas puedes gobernar. Tú no, solamente pueden ser los nuestros. Fue muy claro. Eso fue muy claro desde antes de que asumiera la presidencia, te acordarás, Timoteo. Desde la segunda vuelta, la campaña fue feroz contra Castillo y aún así ganó, pero ganó para que no lo dejaran gobernar y se encargaron desde el minuto número 1 de sacarlo. Pues bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, pero insisto, la mayoría peruana es la que hizo ganar a Castillo. La mayoría peruana es la que quiere democracia y la que se está manifestando en contra de Boluarte. Entonces, hay una esperanza ahí, porque hay un Perú que está en contra de este circo, este show vergonzoso que hemos estado viendo estos días con un Alberto Fujimori tratado como si hubiera sido, yo qué sé, Nelson Mandela. Estamos hablando de un dictador y de uno de los dictadores más terribles que ha habido en la región, ni siquiera te estoy hablando solo del Perú. Es una vergüenza que se le trate diferente a como se le debería haber tratado a Pinochet o a Videla. Estamos hablando de dictadores que han cometido crímenes de lesa humanidad, por decir una de tantos otros agravios, y que nos impuso un modelo neoliberal que nos condena a la desigualdad hasta ahora. Eso es Fujimori. Entonces creo que, pues sí, hay que combatir al fujimorismo, pero eso no se hace en las urnas votando un nuevo presidente y un nuevo Congreso. Eso se hace en las urnas votando por una nueva constitución y haciendo una asamblea constituyente, y hay que tenerlo clarísimo. Uno que decía que lucha contra el terrorismo, al mismo tiempo vendía armas a grupos guerrilleros en Colombia, ¿no? Por supuesto. Que lo han denunciado también desde el lado hermano de Colombia. Por supuesto. Y además una cosa más, Timoteo, que me parece importante ya que lo has mencionado. Lo del terrorismo, estas cosas a veces son duras, pero alguien las tiene que decir. Hay que ser valiente para decirlas. Alberto Fujimori fue un terrorista de Estado. Ejerció terror desde el Estado. Como jefe de Estado y como jefe de las Fuerzas Armadas, se encargó de ejercer terror. ¿Qué es el terruqueo sino una vía para deshumanizar al adversario y entonces justificar cualquier tipo de asesinatos? ¿Qué fue el Grupo Colina? Los grupos paramilitares. Eso es terrorismo de Estado. Entonces, nada de que Fujimori nos quitó el terrorismo. Fujimori ejerció terrorismo. Ejerció terrorismo de Estado. Incluso con la propia familia. Exactamente, hay que decirlo, que Alberto Fujimori fue un terrorista, ejerció terrorismo de Estado y de hecho, insisto, decir esto en el Perú por alguna razón parece una cosa, no se puede decir. ¿Cómo que no? Hay que ser valiente para decir la verdad.
Fujimori es eso, y Keiko Fujimori fue la primera dama de eso, de ese gobierno dictatorial y terrorista, que se encargó, insisto, de desaparecer a personas por pensar políticamente distinto, de asesinar personas por pensar distinto, y de matar hasta niños como pasó en Barrios Altos. Eso es terrorismo. ¿De qué terrorismo nos libró Fujimori? Si él fue parte de él. Sí, has traído esa parte que es muy fuerte porque también recuerdo que el propio don César Hildebrand contaba su experiencia personal, cómo es que a él lo alertaron de que también lo iban a desaparecer, pero después se entera que lo desaparecen a uno de los que, digamos, que alertaron. En este caso me parece que es la Rosa, pero había otro personaje más, creo que es Mariela Barreto, no estoy seguro, Sí, donde también fueron torturadas. escuartizaron, Sí, lo escuartizaron y torturadas, descuartizadas. No olvidemos que ha habido periodistas secuestrados, amenazados. O sea, ¿en serio me estás hablando de un presidente democrático? No, vale, pero además estás hablando de un presidente terrorista. Eso hay que decirlo, insisto, ejerció terror desde el Estado y de eso se dice poco. eso queda un debate, digamos, muy pendiente por razones de otros temas que se presentan, no se pudo hablar más. Eh, Laura, yo quisiera que también nos puedas tal vez ampliar un poquito más en cuanto a tu artículo, que has podido identificar en las tres fases que se ha impuesto Dina Boluarte a modo de Fujimori también, ¿no? A sangre y fuego. Sí, yo creo que, bueno, he escrito un artículo largo, pero la gente nos está viendo. Es un artículo largo porque es un artículo de análisis muy de Ujú, fondo, ¿no? Pero que me parecía importante hacerlo porque a veces como analizamos solo la coyuntura y la coyuntura, nos olvidamos de que hay que salir un ratito de la coyuntura y pensar un poco más en términos amplios de lo que estamos ujú. viviendo para entender también exactamente el tipo de dictadura que estamos viviendo, ¿no? Porque es una dictadura amplia. Entonces, yo lo que creo que hay que entender es que este régimen, el régimen de Boluarte, ha tenido como tres fases y estamos en su tercera fase, digamos. ¿Por qué? Porque creo que esto nos va a ayudar. La primera fase, como yo la llamo, es la fase de imposición, de alguna manera, ¿no? Cuando se impone a través de un golpe de Estado y de manera completamente ilegítima, ya lo sabemos, porque lo que hace es llegar a un pacto con aquellos que habían perdido las elecciones. Eso no es democrático. Hay gente que todavía sigue diciendo que las primeras semanas fue democrática Dina Boluarte. No, no, no lo fue. Desde el primer día, desde ese 7 de diciembre, yo recuerdo que tuve una entrevista en la medianoche de aquí en España, era de tarde en Perú, en Huayca, Ujú. y que lo dije. Dije, en este momento hay un gobierno ilegítimo. En el momento en que ella pronuncia su discurso y dice que va a gobernar y que se van a quedar todos y que para eso entonces va a gobernar con un Congreso que había mafioso y con un pacto con los poderes, es evidente que ya no es legítima. Hay algunos que, insisto, siguieron diciendo que era legítima durante un tiempo y yo dije, no, no es que sea ilegítima porque mató, eso también, es ilegítima de origen, porque pactó Ujú. con los perdedores de las elecciones. Entonces, por eso digo que la primera fase es esa, la imposición. Entonces impone. Pero luego hay que decir también que ha habido más fases, ¿no? La siguiente fase es la de la normalización, que es lo que llamado como la normalización de la barbarie. Porque claro, en la fase de la normalización vimos cómo todos los poderes entraron a normalizar lo que había pasado, ¿no? Los 18 muertos en la masacre de Juliaca, por ejemplo, o los niños muertos en Apurímac, ¿no? Que fueron Ujú. asesinados a sangre fría por las fuerzas del orden. La forma de imponerse fue a sangre, bala y fuego, y esto nos recuerda a quién, Alberto Fujimori perfectamente, ¿no? Y entonces, claro, la segunda fase fue ya de normalizar un poco esto con el apoyo y el eco de los medios de comunicación y de toda esa hidra. Esa fase de la normalización es la hidra, yo diría. La hidra se constituye en esa segunda fase de la normalización porque se dan cuenta de que necesitan trabajar juntos para mantenerse, ¿no? Para Y comprender mejor, ahora, la hidra es una especie de un animal, un monstruo de varias cabezas que es representa cada poder digamos, del Estado con la Constitución. exactamente. O sea, la hidra es un animal metafórico que me parece que es la mejor forma de definir el gobierno actual. Esta idea la tuve de Francisco Durán, que es uno de los mejores académicos que ha tenido el Perú y que lamento que no se lea mucho más porque se aprendería Ujú. mucho de él. Y Durán hablaba del primer régimen, el régimen del 93 de Fujimori, como un triángulo, ¿no? Una vinculación entre Fujimori, Montesinos y, por ejemplo, Dionisio Romero, ¿no? El pacto de tres con el poder económico, que es lo que garantizaba que Fujimori estuviera ahí, y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, ¿no? También. Ujú.
Pero yo creo que en este siguiente régimen, que yo lo llamo el régimen del 23, que es una especie de heredero del régimen del 93 claramente, ya no es solo un triángulo, porque hay muchos más ángulos. Y por eso digo, creo que mejor sirve la hidra para entender ahora, porque es un animal mitológico que es un ser que tiene muchas cabezas, pero todas las cabezas están coordinadas para hacer que el ser sobreviva. Esa es la clave. Y entonces tienes una cabeza que es el poder económico, por ejemplo, la CONFIEP y los empresarios. Tienes otra cabeza que es el poder judicial, ¿no? El papel de Patricia Benavides fue fundamental, por ejemplo, para este proceso de normalización del régimen, esa segunda fase. El poder mediático, con el grupo del comercio a la cabeza, pero no solo el grupo del comercio, insisto. Ahí también entran otros, como por ejemplo los satélites, ¿no? Latina, por decirte uno. Otra cabeza que es, obviamente, la policía y las Fuerzas Armadas, digamos, las fuerzas del desorden, como yo las llamo, ¿no? Pues bueno, esa es otra cabeza fundamental. Luego otra es, por supuesto, el poder legislativo. Sin ese Congreso no existiría la hidra, ¿no? Entonces creo que es importante por eso entender que es una hidra que gobierna, por eso es una conjunción de poderes. Y ellos llegaron a este pacto en la segunda fase, normalizaron su papel y dijeron, es el momento de normalizar la barbarie y lo que se ha instituido en el Perú. Y mal que bien lo lograron, diría Timoteo, porque con toda la represión es verdad que es normal que la gente tuviera miedo de salir a protestar, porque los derechos de protesta no están garantizados ahora mismo en el Perú. Y entonces viene la tercera fase, que es donde yo creo que estamos ahora, y por eso me parece que es importante pensarlo en estos términos, ¿no? En tres fases. Estamos en la fase de constitucionalización del régimen. Y esto es peor. Una asamblea constituyente, sin el pueblo. Porque ya, o sea, yo diría que ahorita mismo en el Perú no hay un Congreso de la República, hay una asamblea constituyente, literalmente. Lo que pasa es que no es una asamblea constituyente elegida para ello, democrática, ni representativa, ni legítima. Han hecho del Congreso de la República una asamblea constituyente de la oligarquía o del régimen, si queremos llamarlo, ¿no? Entonces lo que tienes ahí es a todos los partidos del régimen, por cierto, todos los representantes que forman parte de ese régimen y todas las mafias que forman parte de ese régimen, cambiando la constitución que ellos dicen defender, porque ellos siempre son los que dicen, no queremos cambiar la constitución del 93, no, hay que quedarnos con ella, el modelo es lo mejor, crecimiento económico y tal, pero ellos ya la han destrozado, ya no hay constitución del 93 ahora mismo tampoco. Han cambiado 50 artículos, están legislando para cambiar más. Entonces, de lo que estamos hablando es de un momento donde ahorita mismo, de facto, en el Perú hay una asamblea constituyente que nadie ha elegido, que se han elegido entre ellos, y que están legislando para constitucionalizar su régimen, es decir, su barbarie, contra nosotros y nosotras y nuestros derechos. Entonces, yo creo que en esta tercera fase, y por eso digo que esto es peligroso, es que, insisto en que pensar que la salida es solamente votar un nuevo Congreso y una nueva presidencia nos hace olvidar que el problema ahorita es que están constitucionalizando su régimen, es decir, que el próximo presidente o la próxima presidenta y el próximo Congreso, Timoteo, va a tener que gobernar con la constitución que nos están dejando estos, de este régimen. Eso es peor, porque ya ni siquiera es una constitución írrita y legítima como la del 93. Esta ya es que es directamente construida sin ninguna facultad para ello, porque nadie ha votado a estos para hacer una constitución, ¿sí o no? Las hemos votado para ser congresistas. Entonces, es todavía peor. Por eso insisto que están ellos en una fase de arremetida. Y la muestra más clara, por ejemplo, yo creo que se ve en la ley de impunidad. Esta ley de impunidad que llaman de amnistía, pero no es de amnistía. La ley de impunidad para garantizar que aquellos que cometieron delitos, como Alberto Fujimori, por cierto, pero bueno, que aquellos que cometieron delitos puedan salir impunes de esos delitos, es decir, borrón y cuenta nueva. Mira, qué curioso que siempre borrón y cuenta nueva son los que tienen poder, ¿no? Porque a ver si alguien debe una factura telefónica de su celular, le van a dar borrón y cuenta nueva. Nunca, nunca te cortan la línea, ¿sí o no? Ya. Pero los de poder siempre pueden hacer borrón y cuenta nueva de sus fechorías. Pues bueno, lo que están haciendo es eso, constitucionalizar para ellos, constitucionalizar de parte, es decir, están construyendo un nuevo pacto social que no es pacto ni es social. Es el pacto de ellos, del régimen, y es antisocial. Es un pacto antisocial, porque va en contra de lo que las mayorías... Pacto de mafias. Es un pacto de mafias, totalmente. Entonces, claro, yo creo que ese es el problema. Por eso para mí esa es la alerta principal, es que ahora estamos en esa fase del régimen y les está saliendo mal que bien, bien, porque tienen a muchos poderes. Por eso es que creo que la clave es seguir insistiendo en que si no hay nueva constitución, no hay nada. Y en unas próximas elecciones hay que votar sabiendo que es una elección constituyente. Es decir, que hay que decir y obligar a los candidatos. Cada quien tendrá su candidato favorito. Yo honestamente no tengo ninguno ahora mismo. Para mí no hay honestamente ninguno ahora mismo que me parezca medianamente sensato. Lo digo con honestidad, ¿eh? Estoy esperando que surja alguno.
O me gustaría, aquí entre nos, la verdad, a mí me gustaría ver a alguien con un liderazgo como el que tuvo Pedro Castillo, la verdad, porque lo que siento es que se le está utilizando a él para disciplinar a todo un pueblo, porque está en la Ujú. cárcel sin ninguna razón para ello, de manera preventiva, sin nuevas pruebas ni nuevos indicios, ni siquiera con riesgo de fuga, pero lo tienen en la cárcel en unas condiciones increíbles donde no puede ver ni siquiera a sus hijos. Esto es alucinante y se está permitiendo que esto ocurra en el Perú. ¿Y por qué? Porque ahí sí que hay incluso algunas izquierdas que ahí sí que no quieren apoyar. Algunas izquierdas Ujú. ahí dicen, uy, no, 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 libertad para Castillo no, porque no, él hizo un golpe y tal. ¿Cómo que hizo un golpe? O sea, dijo una cosa, no tenía nadie para hacer un golpe, o sea, no tenía poder, no tenía fuerza, no tenía las Fuerzas Armadas ni la policía, no tenía nada. ¿Dónde estaban los tanques? El golpe lo hizo Alberto Fujimori, el golpe se lo hicieron a Pedro Castillo y esto lo dice la gente. No lo digo yo. Las encuestas demuestran que esto lo sabe la gente. Entonces, insisto, creo que las próximas elecciones necesitamos candidatos que planteen que no van a hacer nada más que dos cosas, o sea, las dos principales cosas, mejor dicho. Es la Ujú. primera, cambio de constitución inmediata. Asamblea Constituyente, convocar un referéndum y convocar a la votación de una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución. Eso es lo primero. Y lo segundo, puede ser debatible, podemos debatirlo a lo mejor si te parece, Timoteo, pero Ujú. yo lo tengo muy claro. A mí sí me gustaría que alguien dijera con claridad que lo que hay que hacer es derogar todas las leyes de este Congreso. Todas. Me da igual si algunas eran más o menos buenas. Todas. Porque este es un Congreso ilegítimo. Punto. Ilegítimo que se ha saltado sus funciones, sus facultades, que está ahorita mismo de facto, insisto, creando una nueva constitución a su propia medida para que a ellos les vaya muy bien y porque además hay un montón de leyes inconstitucionales que han sacado Ujú. adelante. Pues muy bien, hay que derogar todas las leyes de este Congreso ilegítimo y volver a la fase anterior. Para mí eso es lógico, ni siquiera te diría yo, es súper loquísimo. No me parece loquísimo. En un periodo de Ujú. dictadura creo que se debe salir democratizando, ¿no? Pues muy bien, creo que las leyes que han surgido y emanado de un Congreso completamente ilegítimo hay que sacarlas. Entonces, que se derogue todo lo que ha hecho este Congreso mafioso. Ujú. Para comprender mejor y sobre todo para nuestros compatriotas también tal vez puedan entender lo que planteas. Si es que queremos hacer algo, entre comillas, cambiando lo que han hecho hasta ahora, que es desaparecer varias leyes que estaban en la Constitución del 93 que dijeron que defendieran. Han desaparecido en primer lugar consulta popular, que era para ver si es que en participación con el pueblo se podría hacer algunas modificaciones o cambios de la Constitución. Eso hoy por hoy no existe. Lo que nos queda, digamos, de aquí en adelante es que podamos identificar candidato o candidata que pueda plantear cambio, digamos, si quiere radical, es decir, cambiar todo lo que han hecho, digamos, a espaldas del pueblo a través de un proceso de asamblea constituyente. Y hasta ahora, como por ahora también señalas que no hay alguien que haya podido plantear eso, tal vez alguna, digamos, como dicen por ahí, unas sopladitas para los candidatos que también sean auténticos, ¿no? Porque yo también busco, escucho, veo, no lo veo tampoco, ese candidato o esos personajes que podía plantear e impulsar cambios desde abajo. Mientras tanto, en el pueblo sí escuchamos cambio de la constitución, justicia para los familiares de las víctimas, que hoy por hoy también están tratando de articularse muy bien como ejemplo a seguir, a pesar de dolor que hay, han sabido organizarse, hemos visto en Puno, en Cusco, ahora último en Pichanaque, entonces también hay ejemplos de a seguir que ellos han dado una iniciativa y lo que corresponde ahora de los políticos es comprometerse a hacer cambios, no a continuar como lo que han hecho hasta 2021. Totalmente. Yo creo que creo que esa es la ruta y es el camino. Creo que hay algunos que todavía no son candidatos, al menos no dicen todavía que lo son, pero que ya van planteando algo del cambio de la Constitución, pero no lo ponen como el eje central, Uh ¿no? -huh. Como que el eje central sigue siendo fuera Dina, que yo lo entiendo, yo quiero fuera a Dina Sí. asesina también, pero creo que la única forma de sacar a Dina es de sacar a todo lo que la sostiene. Uh Y -huh. para sacar Pero no entonces todo cambia lo que la nada. sostiene, claro, para sacar todo lo que la sostiene, hay que cambiar la Constitución. Para mí es como, es 1 más 1 es 2. Es facilísimo. La prueba más clara es, insisto, lo que hemos visto estos días. Ver a Fujimori y que lo están tratando como si fuera un santo, santificando, lavándole la cara, haciendo una reescritura de la memoria, vendiéndonos como el mejor presidente de la historia, lo hacen
porque hay un régimen que les permite hacerlo, que les permite reescribir la historia. ¿Por qué existe el régimen de Dina Boluarte? ¿Por qué se instaló tan rápidamente el régimen del 23? Porque es el hijo del régimen del 93. Eso demuestra que no acabamos con el fujimorismo en los 2000 cuando sacamos a Fujimori. Y entonces lo que hay que hacer ahora es hacerlo bien. Ahora sí hay que hacerlo. ¿Cómo? Pues con una nueva constitución y una asamblea constituyente. Yo sé que hay gente, lo estoy viendo en el chat y lo agradezco mucho porque estoy tratando de leer también los comentarios. Yo sé que hay gente que sugiere, por ejemplo, retornar a la Constitución del 79. No me parece una mala idea. O sea, es verdad que yo creo que cuando hablo de un cambio de Constitución me refiero a cambiar esta Constitución. La razón por la cual yo creo que el cambio a la del 79 tampoco podría ser ahora mismo viable es porque el mecanismo me parece mucho más complejo. Creo que es mucho más fácil ir a un referéndum para que gane el sí, cambiamos la Constitución, básicamente, y luego para iniciar un proceso de asamblea constituyente nuevo. Porque también creo que el país ha cambiado. Ha cambiado o sea, estamos hablando de una constitución que surgió en el 79 y estamos hablando del 2024. ¿Cuántos años han pasado ya? El país ha cambiado y creo que como el país ha cambiado, también la constitución debe surgir de un país que esté actualizado a su propio pacto social. Y quisiera ver ahí, y ahí yo haría campaña activa porque así sea, ver a pues, todas las personas que deben estar integradas en ese pacto social. Comunidades indígenas, comunidades originarias, sindicatos, sindicalistas, me parece que eso es fundamental. O sea, que haya gente del pueblo, de los movimientos sociales, los activistas, por ejemplo, por defender la tierra, quienes están enfrentando a las transnacionales. O sea, necesitamos tener una amplitud, un espacio popular, mayoritario, como digo, sobre todo democrático. Ahí es donde yo creo que funciona más pensar por eso en una nueva constitución que en el retorno a otra. Pero sí creo, insisto, que la clave es esa. Y sí creo que todavía nadie está proponiéndolo con la contundencia que debería y sobre todo la derogación de todas las leyes de este Congreso absurdamente asqueroso y corrupto tendría que ser algo que estén prometiendo ya. Más bien me parece raro que nadie lo esté diciendo. Tal vez tu mensaje y palabra final, Laura. Seguramente vamos a convocarlo, digamos, de acá a un tiempito. Vamos a también coordinarnos con otros compañeros de medios alternativos para tal vez ampliar más en cuanto a lo que tú pones al debate, que es tratar de poder seguir alentando a nuestros compatriotas que hay una salida, pero para lo cual también hay requisitos indispensables para impulsar un proceso de cambio a través de una asamblea constituyente. Yo quería utilizar un poco lo que ha pasado con Fujimori para estas palabras finales, porque yo entiendo que hay gente que dice cuando alguien muere no hay que tratarlos mal, ¿no? Hay que recordar lo bueno, y es como, no, la muerte no significa la amnesia. Y yo creo que no hay nada más importante en el mundo que podamos hacer los seres humanos que recordar con justicia a las personas que se van. Ya sea si han sido buenas, ya sea si han sido malas, recordarlas con justicia, recordarlas con honestidad. El problema no es que a Fujimori haya un montón de gente que le repudie y que le repudie el día de su muerte. El problema es que Fujimori fue una persona repudiable. Pues no quieres que te repudien, no seas repudiable. No quieres que te odien, pues no asesines a gente. Eso es lo que tendríamos que estar diciendo. Entonces yo empezaría por ahí. Luego, hay gente que dice que no deberían celebrar la muerte del dictador porque hay gente que está saliendo a celebrarla y tal. Yo estoy de acuerdo con la gente que la celebra, porque yo también fui víctima de ese dictador, ¿no? Muchos de nosotros hemos sido víctimas de ese dictador. Seguimos siendo víctimas de ese dictador. Este Congreso mafioso y asqueroso existe por el régimen de ese dictador todavía. Que no haya partidos, literalmente, existe porque ese fue el régimen del dictador, lo que nos dejó el dictador. Los muertos de ahora, los más de 50 muertos por Dina Boluarte, también son muertos del régimen de Fujimori, porque es la reedición del régimen de Fujimori lo que los ha matado. Y entonces lo que quiero decir es, si nos están obligando porque nos han impuesto un duelo de 3 días, pues no, nuestra forma de responder es celebrando esa muerte. Pues claro. Yo creo que también hay que tener la valentía de salir y decir, pues no. Cuando hay un personaje como Fujimori, yo no tengo medias tintas, yo no soy una tibia, yo no soy pecho frío. Hay asesinos y asesinados. ¿Con quién estás tú? Pues yo estoy con los asesinados. Hay un esterilizador y hay esterilizadas. ¿Con quién estás tú? Pues con las esterilizadas. Y eso no hace a Fujimori un personaje complejo, polarizador, controversial, como dicen, ¿no? Polémico, que dividió al Perú. No. Eso no es polarizador, ni complejo, ni controversial. Eso es delincuente. Eso es un crimen. Así de sencillo.
Y yo creo entonces que hay que tener muy claro esto cuando hablamos de Fujimori. Pero insisto, yo sí creo que hay esperanza. La esperanza para mí, y sigue estando, siempre está, en el pueblo movilizado. El hecho de que no les salga fácil reescribir su propia historia y que tengan tanto rechazo, Timoteo, lo veo en las redes sociales, lo veo en los grupos de WhatsApp donde estoy inscrita y donde me mandan toda la información de lo que está ocurriendo, o incluso en espacios como el tuyo, Timoteo, que te estás dedicando a tener una visión crítica de lo que nos están imponiendo desde el Estado, desde este régimen de Boluarte, el régimen del 23. Ahí es donde yo creo que está la esperanza. Hay que disputarles el relato. Hay que disputarles el relato. Y la forma de disputarles el relato es defendiendo la verdad. Nada más y nada menos que defendiendo la verdad. Y eso lo tenemos que hacer, insisto, con todas nuestras herramientas. Todas. Por supuesto que la movilización es una de ellas, pero no es la única. Hay muchas formas de movilizarnos. Hay muchas formas, que es conversando con quien estamos conversando, en los medios de comunicación, escribiendo en nuestros espacios, convenciendo a lo mejor uno a uno a la gente que tienes al lado tuyo, en tu grupo familiar de WhatsApp, etcétera. Eso es movilizarse también. Y yo creo que, mal que bien, pese a que están constitucionalizando su régimen, yo sí creo que hay una pulsión constituyente en el Perú que, popular y plebeya, va a lograr sacar a esta mugre de ahí. Lo que hay que hacer es no permitir que nos vayan a querer vender gato por liebre. Yo lo que diría a nuestros amigos, nuestros hermanos y hermanas peruanos es que estemos con el ojo abierto y la oreja bien abierta, porque nos van a querer vender que basta con elecciones, nos van a querer vender que hay que renunciar a la nueva constitución para construir una candidatura de unidad, nos van a decir. Y la respuesta es no, no. Uno no se une para ser más débil, uno no se une para renunciar, uno se une para ser más fuerte, ¿no? Para ganar. Pues la única forma de ganar ahora mismo el fujimorismo es cambiando la Constitución. ¿Por qué vamos a renunciar a esa bandera? Esa es la única bandera, diría yo, que es irrenunciable. Esa es la línea roja de cualquier unidad. No se construye la unidad renunciando al cambio real que necesitamos en el Perú. Entonces, punto, para mí es sencillo. Si no está esa demanda ahí en el centro, no hay nada que hacer. Eso no es unidad, eso es continuismo. Y eso hay que decirlo, pues, de manera, yo creo, contundente y fuerte, y exigir que los candidatos se plieguen a las banderas del pueblo y no que el pueblo se tenga que plegar a las banderas del candidato que a lo mejor no quiere decir la Constitución porque a lo mejor puede perder. Pues no, no, hay que hacerlo al revés, como tú bien decías, de abajo para arriba. Es el pueblo el que decide, ¿no? Pues bueno, es el pueblo el que ha puesto una agenda. La agenda la ha puesto el pueblo ya desde diciembre del 2022, ¿te acuerdas? Fuera Dina Boluarte, cierre del Congreso, nuevas elecciones, libertad para Pedro Castillo y nueva Constitución. Esa es la agenda que ha puesto ya el pueblo. No entiendo por qué tendríamos que tener otra agenda para unas próximas elecciones. Entonces yo creo que ahí es donde está la fortaleza, en nuestra capacidad de no retroceder, Timoteo. Nuestra capacidad de no retroceder, que yo creo que esa es la clave de lo que se viene. Laura Arroyo, tienes tu página de Facebook, ahí vemos en la pantalla, ahí haces también publicaciones de tus artículos, reflexiones, sobre todo invitar también que nuestros compatriotas puedan visitarte. Y también vemos la celebración de tu onomástico. No quería dejar de decirlo también, feliz cumpleaños. Sabemos que has podido, digamos, recordar el día que tú naciste. Desde este espacio, nuestro saludo, nuestro respeto, sobre todo nuestra admiración, porque vemos, a pesar que estás fuera del país, estás muy pendiente de lo que pasa. Nos has acompañado en momentos también difíciles, cuando yo estuve en Andahuaylas, en Cusco, acompañando a nuestros hermanos. Siempre nos has alentado a que, bueno, hay posibilidades, hay, digamos, hay que seguir luchando, y estamos muy agradecidos por tu tiempo y también, sobre todo, por tus esfuerzos que haces también fuera de nuestro país. Nada, muchas gracias a ti, Timoteo, por la chambaza que haces, que yo sé que es una chamba, en verdad, dedicarte a seguir la realidad y a hacer estos vivos, estos directos, pero lo que tú estás haciendo es lo que hay que hacer. Y yo espero que más gente que te ve se anime a lo mismo, a abrir un espacio, a hacer política en los medios de comunicación, porque en esta época de sociedades mediatizadas, la única forma de disputarle el relato a los grandes grupos mediáticos que nos venden prensa basura es construyendo nuestra propia prensa. Y yo creo que ahí tú eres un papel fundamental, y creo en verdad, Timoteo, que lo que haces, a ti sí que en verdad la historia te va a juzgar positivamente, ¿eh? A ti sí, porque eso es lo que hay que hacer en este momento, dar otra visión y compartir otra visión con la gente. Yo creo que esa es la clave, y te agradezco mucho que siempre me invites para comentar, porque yo siempre veo tu programa para enterarme de todo. Yo sigo Perú, como bien dices, todos los días estoy leyendo hoy sobre Perú, pero lo hago a través de Timoteo Cutipa también, porque creo que prefiero ver Timoteo Cutipa que poner cualquier asquerosidad del comercio, la verdad. Y creo que eso es bueno,
Eso habla bien de de tu chamba y del alcance que estás teniendo. Así que gracias a ti también por el saludo cumpleañero, pero también sobre todo por el trabajo que estás haciendo, que es muy importante. Eres prensa democrática para mí. Prensa democrática y necesitamos prensa democrática porque sin democracia mediática no hay democracia. Muchas gracias, hermana Laura. Hay comentarios también bien, hermana, dice Laura, siga adelante, felicitaciones, eres una persona con valores y siga luchando por la verdad y el bien por el país. También vemos ahí un fuerte abrazo, Laura, muchas gracias por tu perseverancia, fortaleza de mujer, bien peruana, es lo que también se Muy lee. peruana, muy peruana. Ujú. Siempre lo Ahí digo está. aquí, además, más peruana que la papa y el ceviche. Ay, ay, ay. Un Ay, ay, ay. abrazo. Hasta la Otro próxima, abrazo. Laura. Adiós. Adiós. Cuídate mucho.